Nosotros tenemos un momento muy especial en el programa y luego de la abstinencia del último lunes, que no lo tuvimos aquí al aire, es fundamental. Ya nos lo hacen saber nuestros oyentes. Darle paso a nuestro querido amigo Eduardo Sartelli. ¿Cómo te va, Eduardo? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. ¿Vos estás en el balcón? No, en casa no tenemos balcón. ¿Terraza? No, tenemos un jardín. Bueno, listo, entonces en el jardín. Yo vivo en casa, sí. No tengo la suerte de que esté bien orientado, así que le da el sol poco tiempo, pero bueno, siempre es bueno tener un pedazo de verde. Totalmente, sí. Algún resquicio como para poder respirar, ¿no? Si bien vos no estás en la ciudad de Buenos Aires, que se hace mucho más estrecho todo, pero un lugarcito para poder salir al aire libre es fundamental, ¿no? Y sí, las ciudades del futuro, sí, que sobreviven, deberán ser de no más de 2 pisos, ¿no? Claro, sí. Si no se transforman en panales alienantes. Yo realmente no sé cómo se puede vivir en capital. Uh-huh. Pero bueno, nosotros estamos viviendo como podemos, en medio de esta cuarentena que se extiende, ya cumplimentado los 5 meses y contabilizando, más allá de que se plantee esta idea de que no estamos en cuarentena, en medio de la cuarentena, obviamente que uno empieza a mirar todo lo demás que pasa, ¿no? La clave no es solamente lo sanitario y bueno, sobre esto un poco nos vamos a meter, ¿no? Sí, claro, digamos, esta cuarentena parece el parto de un elefante, ¿no? Dura como 3 años. Sí. Lo peor es que te dicen que no es una cuarentena, pero sin embargo sigue siendo cuarentena. Bueno, así estamos. Sí, mira, hoy lo que queríamos charlar un poco era algo que yo sinteticé en esa expresión que le pasé al compañero de la producción, ¿no? Sí. Hablar un poco de avioncitos, ¿cómo se llama? Átomos y dientes podridos. Es todo eso es como un acertijo difícil de desentrañar, ¿eh? Bueno, primero le vamos a preguntar al alumno Hernán un par de cosas, a ver si sabe, si podemos empezar la clase. A ver, profe. Bien, ¿quién es el padre de la patria, alumno Hernán? San Martín. No, alumno Hernán, mal. Bueno. Ya empezamos mal. San Martín. No. Pero a mí desde chiquito me ¿Quién es? Hernán, usted se calla, acá el que toma lección soy yo. ¿Cómo te gusta esa parte? Claro, sí. Vos sabés que la voz de orden típica de un docente, ¿cuál es? Saquen una hoja. Tema 1, tema 2, tema T. Mira, ahora tenés otra oportunidad. Digamos, otra oportunidad. ¿Cuál es la madre patria, alumno Hernán? España, por supuesto, profesor. Alumno Hernán, me parece que vamos a tener que repetir el año. Me parece que usted no se está conectando bien en esta pandemia. Me parece que me dieron la agenda correcta, profe. Para armar esto me dieron la agenda correcta. Sí. El padre de la patria no es otro que don Juan Manuel de Rosas. ¿Cómo? Alguien se puede asustar y decir cómo podemos tener a semejante asesino, algún peronista se puede poner contento, pero el que construye el capitalismo argentino, o sea, el verdadero padre de la patria, sí, no el que colabora en la ruptura del pacto colonial, que es otra discusión, ¿no? El verdadero padre de la patria es Juan Manuel de Rosas. Rosas es el que construye las relaciones capitalistas, las desarrolla, crea a la burguesía. La mazorca tenía por función regimentar a la burguesía. Es decir, miren muchachos, acá la propiedad privada es sagrada y solo se transmite por herencia o por compraventa. Eso de andar por ahí a los tiros, sacándose las cosas, no. Eso no es el capitalismo. Por otro lado, le dice a los compañeros obreros de la época, un tanto desganados para ir a trabajar, que preferían vivir fuera de las relaciones capitalistas, usted se va a la estancia o lo mando a la frontera y lo paso por el cepo. Es decir, Rosas construye las relaciones sociales, forma parte del proceso de construcción de las relaciones sociales que gestan esta sociedad. Y la madre patria no es España. Razonemos un poco, alumno Hernán. ¿Dónde estaríamos si fuera por España? ¿Qué hubiéramos hecho?
¿dónde estaríamos hoy? Y probablemente, como he puesto yo en algún otro lado, con la madre de Sarmiento tejiendo en un telar abajo de una higuera en San Juan. La madre patria es Inglaterra. Te guste o no, la madre patria es Inglaterra. La Argentina es hija de la Revolución Industrial, la Argentina es hija del ferrocarril, la Argentina es hija de la producción de materias primas para los grandes mercados de la Revolución Industrial, centralmente Inglaterra. Así que yo no te quiero decir nada, pero viste como en las telenovelas mexicanas, tipo las de, ¿cómo se llama?, de Verónica Castro, sí, ¿no? O en las películas yankee, viste, que donde aparece uno que te dice, yo soy tu padre. Bueno, ahí está. Pero, ¿no? Profesor, ¿yo qué hago con los libros de Ibáñez y Astolfi? Guárdelo porque guárdelo porque son una reliquia y comparado con lo que vino después, pero la cuestión central aquí, sí, a ver, alumno, intente remontar esto que ya es irremontable. Le aclaro que ya no tiene soluciones. A mí después me hicieron leer La Era del Peronismo y me dijeron San Martín, Rosas y Perón. Bueno, San Martín, Rosas y Perón. Es una línea interesante. Le podemos agregar a San Martín, Rosas, Perón, Cristina. Y ver en qué termina esa parábola. Porque esa parábola arranca con una punto de partida, si uno diría, bueno, iluminista, el sueño de la razón, el eliminar los tiranos, en ser libres, seamos libres y lo demás no importa nada. Sí. Bien, ¿y cómo termina esa parábola con Cristina? Criemos chanchos, es lo que nos queda. Y en el medio un ascenso que en torno a la tercera figura de ese grupo de 4, en torno a Perón, comienza barranca abajo. Yo creo que es importante recuperar algo para poder entender esto, para poder entender la distancia entre lo que los seres humanos quieren y lo que los seres humanos hacen, una distancia importante siempre, recordar las primeras páginas del 18 Brumario de Marx. Marx dice, los hombres hacen la historia, pero no lo hacen bajo las circunstancias elegidas por ellos mismos. El resultado es que normalmente suele suceder que la historia que vos quisiste construir termina en otro lado, termina siendo algo muy distinto. Yo quería recomendar 2 libros, ya que estamos, ¿viste?, para recuperar esa costumbre. Dale. Uno, donde por un lado van a tener una literatura maravillosa, en más de un sentido, porque es uno de los grandes escritores españoles de la lengua española del siglo XX, El siglo de las luces, de Alejo Carpentier. Es un hermoso libro, una novela que relata las aventuras de gente que vivió la Revolución Francesa, pero en el Caribe, y que vio cómo los sueños de la libertad se transformaron en la continuidad de la explotación, en la continuidad de la esclavitud, cómo soñando con la libertad terminamos siendo esclavistas. El sueño que tuvimos, el deseo que tuvimos, lo que quisimos hacer, no lo pudimos hacer en las circunstancias elegidas por nosotros mismos, y resulta que nos encontramos, como diría Serrat, chupando un palo sentado sobre una calabaza, es decir, reflexionando cómo es que vinimos a parar acá habiendo querido hacer otra cosa. Este es el primer libro. Acá van a encontrar esta idea de Marx como metáfora, como una hermosa metáfora literaria. Lo recomiendo, Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Y el segundo librito, de historia argentina, se llama La aventura del Pulqui 2. Es un librito, porque efectivamente es un libro chico, sobre la historia del Pulqui. Ese avión... El avión peronista. El avión peronista, el avión a reacción. Y si vos te pones a pensar, bueno, ahí podemos empezar a desenrollar el misterio del título de esta columna de hoy. Y vamos a empezar a anudar estas cuestiones. Acá hay un punto que si uno lo toma con humor, se ríe, y si se lo toma en serio, se suicida. El peronismo está lleno de actos de delirantes, ¿no? Recordemos el cohete al espacio de Menem, el tren bala de Cristina, pero en la historia misma, en la vida de Perón,
¿no? Estos delirios eran realmente sorprendentes. Recordemos la aventura de Huemul, ¿no? El proyecto Huemul consistía en, vino un supuesto científico nazi, la Argentina recibió mucho nazi, no solamente por las cuestiones afines de Perón con el mundo nazifascista y la Iglesia, sino porque se suponía que caída la Alemania nazi, era hora de posicionarse al momento de capturar cuánta capacidad intelectual se haya desarrollado allí. De ahí que las compañías inglesas, francesas, sobre todo norteamericanas, se llenaron de ingenieros, de científicos de Alemania, que trasladaron una cantidad de desarrollos científicos enormes. Lo mismo sucedió con el plan nuclear, con la bomba, bueno, Werner von Braun y el tema de la llegada del hombre a la luna y de la política espacial norteamericana es clave. Y así podríamos encontrarlo. Bueno, la Argentina tuvo sus pequeños nazis ilustrados. Lástima que le tocó medio como la escoria. Entonces Perón había encontrado uno que le ayudó a diseñar el pulqui, que en realidad diseñó el pulqui, y otro que recomendado por este primero, que vino a desarrollar el proyecto Huemul. El proyecto Huemul consistía en desarrollar la capacidad de la energía atómica en la Argentina, para lo cual fulano, Richter, había conseguido embaucar a Perón con que iba a poder hacer, llevar a la Argentina al nivel de las potencias nucleares del momento, básicamente a Estados Unidos y a la naciente Unión Soviética. Y entonces, en algún momento incluso Perón llegó a proclamar que la Argentina había dominado la técnica de la fusión nuclear, algo que todavía no es posible. Recordemos que la fusión nuclear es lo inverso de la fisión. La bomba atómica consiste en golpear con neutrones el átomo de un elemento radioactivo y eso genera una reacción en cadena, y eso es la explosión. Eso lleva, digamos, a la emisión de energía, y eso es lo que llamamos energía atómica. Sí. La fusión es al revés, es comprimir dos átomos para lograr uno. También libera energía. La fusión se supone que es una energía mucho más limpia, no radiactiva y además prácticamente inagotable. Bueno, Perón le proclamó al mundo que a mitad de su segundo gobierno había alcanzado semejante cosa, cuando todavía hoy nadie lo ha podido hacer. Obviamente después se investigó la cosa y se demostró que Richter era un charlatán que había estado ahí por Bariloche, donde ahora está el Balseiro, haciendo agujeros en la tierra y construcciones que no iban a ningún lado y que eran todo un disparate. Una vergüenza internacional. Vergüenzas de ese tipo ya el propio Perón, digamos, experimentó consigo mismo, digamos. Tenía problemas de caries y un odontólogo español dijo que no hacía falta sacársela, nada por el estilo, que le había inventado un método por el cual se los rellenaba, no sé qué cosa, y le dejaba los dientes nuevos, le hizo todo ese procedimiento. A Perón se le pudrió toda la dentadura y hubo que sacarle todo. Porque no quiso, porque creyó en las pavadas de este tipo de gente como Viviana Canosa, ¿no? Que tomando dióxido de cloro se arreglan todos los problemas. Bueno, el Pulqui 2 es una aventura de este tipo. Es decir, el Pulqui 2 es un avión que no voló nunca. En sentido estricto, nunca se construyó en serie, nunca se fabricó. Nunca pasó de un prototipo. Se fabricaron 5 prototipos. El primero era un prototipo fijo para los túneles de viento. El prototipo 2, el 3 y el 4 se estrellaron, matando a 2 de los 3 pilotos que los pilotaban. El último zafó de casualidad. Y el último está en un museo ahora. Vos sabés que el tipo que la sí. verdad no conozco la historia, pero si me dejo llevar por lo que veo, por la manera en la que la promocionan, la lógica es, podríamos haber sido pioneros de la aviación prácticamente, y la derecha que golpea a Perón lo llevó al fracaso. Digamos, esto encierra la lógica esta que vos estás planteando, digamos. Vos recorres parte de la historia y yo te digo qué se dice del otro lado, ¿no?
Bueno, es que exactamente, es más, el libro está escrito, el libro sobre Pulquí 2 está escrito sobre esta premisa, que hay aquí un desarrollo que mancó. Y es más, tiene un capítulo muy breve de comparación, el libro es relativamente superficial, capítulo de comparación con la experiencia de Embraer, brasileña. Sí. Embraer sí logró desarrollar una gran industria aeronáutica. Pero cuando describe, el mismo libro prueba lo contrario de lo que el autor quiere defender. Es decir, la aventura de Pulquí 2 es exactamente eso, una aventura, en el peor sentido de la palabra. No hay ningún desarrollo real. Es simplemente veamos, inventamos algo al estilo Roberto Art, ¿viste? El personaje de Roberto Art que querían zafar del mundo y inventar algo, ¿no? Una rosa metálica, ¿cómo se llama? Una media de mujer de caucho que no se rompían y cosas por el estilo. Ese tipo de delirios. No se trata de un plan para llevar adelante, siendo repetitivo, planificadamente y a partir de lo existente, un proceso de desarrollo. No, enganché un alemán que me va a inventar algo que me va a colocar ahí arriba de todo. Bueno, eso es una pavada. Es no poder entender los problemas del desarrollo económico. Es un delirio. En el más puro sentido de la palabra. La experiencia de Embraer es lo contrario. Empiezan haciendo unos aviones más bien modestos, cuya fama es que no se rompen y son toscos y sirven para cosas más bien pedestres. No, en cambio esto se supone que iba a ser un avión que iba a romper no solo la barrera del sonido, sino que iba a romper todos los récords de velocidad. Bueno, ya te digo, de 5 sobrevivió uno solo. Lo importante del libro es que no solamente malentiende esto, sino que además, en términos empíricos, no se hace cargo de lo que descubre. Se pretende como un desarrollo argentino, y habla de 2 ingenieros argentinos que empezaron el proyecto, y en realidad lo que sucede después es que viene este alemán y Perón echa a los otros 2, o los 2 se van porque no le dan cabida, y esto es un invento de un alemán loco por ahí suelto, que después sigue un desarrollo por otro lado, y que gente aparentemente muy capacitada en el asunto consideraba medio como un charlatán. Bueno, esto es interesante, ¿por qué? Porque el peronismo ha sido esto, un delirio de la razón populista. La idea de que podemos zafar de la nada a través de un invento estilo Roberto Art, el personaje de Roberto Art. Lo que sucede es que, por lo menos, Perón tenía un delirio, en el sentido de quería entrar al mundo como potencia. Y algún grado de conciencia de la necesidad de prepararse para eso estaba, en tanto que desarrolla los famosos planes quinquenales y se pone metas y objetivos. Vamos a hacer esto, vamos a llegar hasta acá, vamos a hacer... Después uno puede discutir este tipo de aventuras ridículas, pero la idea de desarrollar a través de la planificación una determinada economía en un sentido, es decir, vamos a hacer una potencia industrial, y esa potencia industrial va a ir de la mano sobre todo del Estado, es un plan, te guste o no, es un plan, con sus elementos delirantes, pero es un plan. Ahora bien, yo con esto pretendo hablarle al buen kirchnerista. ¿A qué llamo buen kirchnerista? A aquel que cree que efectivamente el kirchnerismo tiene un programa, que el programa es un programa productivo, y que ese programa productivo pasa por la industria y pasa por lo nacional. ¿Por qué quiero hablarle? Por eso las preguntas a la historia, y por eso las preguntas, y por eso la alusión a Marx. El grueso de los buenos kirchneristas, es decir, de los que toleran de mala gana la corrupción, toleran de mala gana las trapisondas de kirchnerismo, con la ilusión de que a pesar de eso hay un programa nacional, ¿no? Yo le pediría que prestara atención a lo que dice Marx y viera no lo que desea, sino aquello que efectivamente está construyendo. No cuál es su sueño, sino lo que realmente está construyendo. Probablemente crea, por este pasado, digamos, peronista, de que efectivamente el peronismo es sinónimo de plan, y es sinónimo de Estado, y es sinónimo de industria. Bueno, piense bien lo que está apoyando ahora, lo que está defendiendo ahora. ¿Y por qué digo esto?
Ya lo mencionamos y vamos a desarrollarlo un poquito más. Cuando yo te pregunto quién es la madre patria, te estoy diciendo con qué proceso llega la Argentina a ser Argentina. A través del imperialismo británico. Y es más, te voy a hacer una afirmación que seguramente a más de uno lo va a escandalizar. El imperialismo británico cumple un rol progresivo. Es decir, hace posible que en este espacio surja algo llamado Argentina. Sin Inglaterra esto no existe. Esto no quiere decir que los ingleses son mejores que los españoles, son más buenos, cosas por el estilo. Quiere decir, los procesos históricos concretos significaron esto. En un proceso de desarrollo del capitalismo mundial, se hace posible el desarrollo del capitalismo nacional en un lugar que de otra manera no podría haber surgido. La Argentina se transforma, como diría el Perindongui, en una de las viudas del Imperio Británico. Es decir, cuando el Imperio Británico se cae, la Argentina entra en el problema. ¿Por qué? Porque la Argentina tenía una relación muy complementaria con Inglaterra. Ellos vendían lo que nosotros queríamos, nosotros comprábamos lo que ellos nos vendían y ellos nos compraban lo que nosotros vendíamos. Eso que se suele llamar mal modelo agroexportador, en realidad era un capitalismo basado en la producción agraria que daba pie a la existencia creciente de un mercado interno en el cual se desarrolló la industria mucho tiempo antes de Perón. Es decir, la industria nace en la Argentina a fines del siglo XIX y crece a los impulsos de ese mercado interno con una capacidad competitiva en ese mercado interno nada despreciable, es decir, no hacía falta protegerla. Ese proceso culmina en los años 20-30 y culmina, entre otras cosas, porque se agota Inglaterra. A partir de ese momento la Argentina conquista una independencia muy sorprendente. Digo independencia porque en realidad no logramos establecer ninguna relación del mismo tipo, ¿no? Con ninguna otra potencia. En particular porque la potencia hegemónica, Estados Unidos, no es complementaria con la Argentina. La Argentina no encaja. De ahí que la Argentina va a estar siempre medio en la vereda del frente de los Estados Unidos. Y que Estados Unidos prefiera siempre a Brasil. La Argentina no tiene nada para venderle que los yanquis no produzcan. Es más, tiene cosas para venderle y los produce con más eficiencia y los yanquis no lo quieren precisamente por eso. Por ejemplo, no quisieron nunca la carne argentina porque la carne argentina en el mercado norteamericano era más barato que la carne norteamericana. Por eso se impusieron el mecanismo de control paraarancelario. De modo tal que entre los 20 y los 80 la Argentina va boyando. No tiene ninguna relación seria con los Estados Unidos, no tiene una complementariedad real con ningún país en particular y tiene serios problemas de inserción internacional. Una solución, el pacto Europa-Mercosur. Es decir, Europa podría haber colocado a la Argentina en la misma posición que estuvo en relación a Inglaterra. De hecho, el pacto con el Mercosur, la Unión Europea y el Mercosur, intentaba eso. Los brasileños, los argentinos, estaban muy esperanzados en eso porque significaba abrirles el mercado agrario a los productos latinoamericanos, cosa que finalmente no sucedió porque en Europa hay una cosa llamada Francia, que tiene un sector agrario muy poderoso que no quiere saber nada con el libre mercado agrario entre el Mercosur y Europa. Y es entonces ahí donde aparece China y los famosos chanchos. Con China vamos a un acuerdo, ya lo hemos mencionado aquí, vamos a un acuerdo en el cual la Argentina reproduce la relación que teníamos con Inglaterra. Es casi idéntica. Antes era máquinas, textiles, etcétera, etcétera, contra maíz y trigo, carne de vaca. Ahora es contra soja y carne de cerdo. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué entonces yo encuentro deplorable y reaccionario este acuerdo y encuentro progresista el acuerdo con los ingleses? Alguien me puede acusar a mí de europeísta o incluso de racista, porque claro, como son chinos no te caen bien. No. Sucede que la Argentina que se construyó con Inglaterra no tenía nada que perder y todo para ganar. La Argentina que se va a construir con China necesita desarmar buena parte de lo que construyó a lo largo del siglo XX. La industria argentina es un desastre. A escala mundial es virtualmente chatarra. Pero aún así es una base
sobre la cual trabajar. Es una herencia necesaria para asumir si uno quiere avanzar a partir de allí. Los acuerdos con China implican la cancelación de ese desarrollo y el retrotraer a la Argentina a una estructura primaria al estilo de 1900. Para ese país, a la Argentina le sobran más o menos 20 millones de habitantes. Le van a sobrar también chanchos, pero sobre todo le va a sobrar población. Se calcula que si la Argentina avanza en este tipo de acuerdos, va a lograr desarrollar 10.000 empleos directos y inversiones por 3.500 millones de dólares. Vos te das cuenta que para los programas argentinos esto no es nada. Ahora, a cambio de este tipo de acuerdos, la Argentina no solamente tiene que soportar la presencia militar china en su territorio, sino que además tiene que soportar, por ejemplo, que aquellas ramas de la producción en la cual la Argentina logró alcanzar un nivel importante y podría hacerlo mayor todavía, como la tecnología nuclear, tiene que dejar paso a la compra llave en mano de centrales nucleares chinas. Dicho de otra manera, centrales nucleares contra carne de cerdo. Eso significa la derrota de cualquier perspectiva de una Argentina distinta de la que de alguna manera delirantemente imaginó Perón. Lo más sorprendente de todo esto es que el adalid, el campeón de esto, es la propia Cristina Fernández. Dicho de otra manera, compañero kirchnerista, usted puede estar soñando con muchas cosas, pero la cruda realidad, lo que se va a enfrentar cuando se encuentre sentado chupando un palo sentado en una calabaza, es esto. Una Argentina cuyo dibujo social nos retrotrae a situaciones que no hemos visto nunca, a masas gigantescas de desocupados y a salarios miserables. Por lo tanto, habría que pensar un poco más a quién vota, qué sostiene y con qué se ilusiona. Mira, con referencia a esto que estabas planteando sobre el acuerdo de los cerdos chinos y demás, yo creo que esta semana vamos a charlar con alguien que viene siguiendo muy en detalle esto. En algún momento lo tiramos al aire, yo te puse un planteo a partir de ciertas estructuras que se suponen van a desembarcar para generar esos chanchos chinos. Y hay alguien que viene señalando que ni siquiera eso. Con lo cual, lo que vos planteás es clave, pero además hay una hipótesis de cómo se va a desarrollar el negocio que va a restringir aún más los beneficios para la Argentina. Para dar una línea, simplemente, lo que se plantea es que ya no estamos hablando de exportaciones. Ya no estamos hablando de la Argentina exportando, porque van a ser las propias empresas chinas, con mano de obra china, en tierra argentina, la que vaya a derivar esa hipotética exportación que no va a ser tal, porque es como que corren la barrera de limítrofe de China y termina estando en el propio territorio. Pero no quiero adelantar nada. Viene un poco de la mano con lo que vos señalás sobre las imposiciones de China. Esa hipótesis es muy razonable, porque ya lo hemos visto. Cuando las represas Zepernik y Néstor Kirchner, antiguamente llamadas Condor Cliff y no me acuerdo con qué otro nombre, que son dos famosas represas sobre el río Santa Cruz, en la provincia de Santa Cruz, rodeadas por un conjunto de estancias compradas todas ellas por el inefable testaferro Báez. Los acuerdos para construir eso presuponían que la masa del empleo calificado y de los que iban a dirigir eso eran personal chino, no argentino. Con lo cual vos vas a tener ahí un conjunto de empleados picapedreros y vas a tener ingenieros chinos. Si la Argentina no tuviera eso, yo te diría, bueno, es lo que hay. Sí, no, acá sí. El planteo es que ya, digamos, no hay flota marítima para sacar eso. Primero, además que para generar el volumen de cantidad de cerdos que precisa China, va a haber que importar cerdos de otros países, porque en los tiempos en los que se propone no hay mercado en la Argentina para que pueda aumentar esa necesidad. Con lo cual ahí hay toda una cuestión con AMAT. Por eso digo, yo vengo siguiendo esto en paralelo de lo que vos planteás, que es como un eje estratégico, que estás describiendo, un poco más en detalle, cuando en definitiva desde el gobierno y particularmente de la figura de Solá,
Felipe Solano, no hay mucho más, está todo como muy callado. Digo, estas son cosas que seguramente, incluso en medio de la cuarentena, deberían ser de debate y de discusión en el Congreso, pero no hay mucho dato. Todo lo que sobrevuela son informaciones muy cruzadas y muy endebles. Por eso también nosotros vamos a ir profundizando en esto, más allá de la conclusión de lo que vos planteás como línea histórica, ¿no? De un planteo. Vos pensás que estamos yendo a una definición estratégica que define el dibujo social de la Argentina en los próximos 50 años. Y eso no se está debatiendo. No, totalmente. Por eso... no solamente eso, yo te quería acotar algunas cosas en relación a lo que vos señalabas. Sí. Ojo que está Brasil y que Brasil tiene mano de obra más barata que la Argentina para este tipo de cosas. Uh-huh. Por lo tanto, incluso es muy probable que el grueso del negocio chino no lo tengas vos. Amén de otras cosas, ¿no? Vos te imaginás cuál va a ser el grado de dominio de la política china en la Argentina cuando vos tengas que trabajar con su tecnología, vos tengas que aceptar que las fábricas son chinas, que vos tengas que aceptar que son los únicos que te compran, que son sus barcos los que se llevan las cosas. Bueno, eso se llamaba en la antigüedad factoría. Uh-huh. Sí, un poco y hemos pasado de la independencia nacional, hemos pasado del tercer mundo, de la tercera posición, uh-huh, de preferibles libros muertos antes que esclavos y cosas por el estilo, de esa retórica peronista tan inflamada, a esto que si lo hiciera Macri sería considerado algo así como... si esa expresión tiene algún sentido, se encaja esto más que cualquier cosa. No, y a mí me genera todo un cimbronazo escuchar gente que además se estructura en una lógica de soberanía, es decir, somos un país soberano porque vamos a hacer esto, es decir, lo más atractivo del mensaje que baja la dirigencia es un sector de la militancia que después sale a enarbolar las banderas de la soberanía. ¿Se entiende? O sea, es realmente enfermante que no logren hacer un análisis. Bueno, pero forma un poco parte de lo que venimos planteando aquí en el programa, ¿no? Cuando vos asistís a una lógica de que te llevan por un túnel y no te permiten escuchar voces contrarias, aunque no tengan absoluta certeza, pero que te hagan pensar, obviamente lo único que vos haces es como la vaca cuando va al matadero, ¿no? O sea, te llevan por ese camino para definitivamente... A mí me asombra gente que enarbola la bandera de la soberanía cuando plantea este tipo de cuestiones. Pero vos fijate, como veníamos examinando, Macri pretende firmar un acuerdo con los Estados Unidos para formar parte de una alianza transpacífica, que es un proyecto de alianza anti-China. Es decir, el mundo se está fragmentando al estilo de lo que vimos antes de la Segunda Guerra Mundial, y cada bloque empieza a diseñar su propia porción del planeta. En esa alianza transpacífica, la forma de ingresar a esa alianza transpacífica es transformarse en algo más que productor de materias agropecuarias. No por casualidad, el asunto de tipos como Mercado Libre, ¿no? Galperín, estaba en el corazón de lo que sería el proyecto macrista. Ahora, resulta que Macri es la dependencia y cerdos para China es la soberanía. Te das cuenta cómo estamos frente a un caso de nomenclaturas equivocadas. Uh-huh. Cómo efectivamente estamos leyendo la realidad con unas anteojeras del pasado y lo seguimos repitiendo, seguimos hablando de pavadas inexistentes, la oligarquía vacuna, los antipatria, los odiadores. Cada vez que alguna persona habla de los odiadores y cosas por el estilo, habría que acogotarla, porque es la forma de irracionalizar la política. Acá no se trata de odios, de gente que tenga... se trata simplemente de intereses, y hay que examinar objetivamente esos intereses para dónde van, ¿no? Entonces, cuando vos obligás a un tipo como Galperín a exiliarse en Uruguay, y haces un acuerdo para producir carne de cerdo para los chinos, algo te tendría que sonar mal.
algo te tendría que sonar mal. Sobre todo cuando la Argentina se encamina a una explosión tal que vamos a acordarnos del 2001 como de un bello momento. Insisto, hay una salida, aparte de Macri y aparte del peronismo, aparte de una salida distinta del liberalismo desarrollista y del peronismo. ¿Sí? No me canso de insistirlo. Podemos hacer Suecia más Corea del Sur. Bueno, para eso es necesario socialismo, pero primero hay que abrir los ojos. La semana que viene volvamos a hacer otro pedacito de ese capítulo porque hay muchos que lo piden. Hay muchos que a través de la Sartelli por el Mango del 4094-7100 nos dicen, decile a Sartelli que vuelva a desarrollar esa línea. Necesitamos tener algún tipo de discusión que queda absolutamente marginada. Así que te lo propongo, una pequeña coma la semana próxima y volvemos con esa lógica. Dale, prometido. Abrazo, que tengas buena semana, Eduardo. Abrazo grande. Dale, chau, chau.